Bueno, yo pensando qué decir, muchas cosas se dijeron y demás, estamos bastante en sintonía, me parece. Empecé a pensar en que si, o pensando en el pasado, digamos, ¿no? ¿Yo tengo un archivo o simplemente estoy acumulando? ¿No? Y tenía esa presión externa e interna de que estoy juntando por juntar un poco y que no tiene ningún sentido. Ahí podemos pasar a la siguiente. Y tenía cosas así, o tengo cosas así, ¿no? Cajas con cosas adentro que heredé. Entonces muy bien. Bueno, te animás a decirlo, pero bueno. Yo estoy en esta etapa, bien. En realidad heredé cajas que alguien había armado, digamos, y que seguramente también había heredado, porque el tema, digamos, que a mí el que trabajo es sobre mi abuelo. Mi abuelo, que era artista y que fue juntando catálogos, recortes de diarios, fotografías. Continuó mi papá y después continué yo. Entonces ya, en realidad es como soy la tercera generación y de alguna manera estoy con la intención de que no haya una cuarta, de que no sea una carga, una herencia, tenés las 8 cajas acá. ¿Y qué hago con esto? ¿No? Cada uno eligió su camino y qué sé yo, y bueno, no es un peso de alguna manera eso. Entonces la forma que yo le encontré fue ir digitalizando y poniendo a disposición, y armé dos bases de datos, que son las que están unas fotitos ahí a la izquierda, que son 2 páginas web. ¿Por qué 2? Porque hice la de mi abuelo, Lorenzo Gigli, y después empecé con la de mi abuela, María Teresa Valeiras. Los dos artistas, matrimonio, ¿sí? Uno con un montón de información, la otra no, todo un desafío. Y ese trabajo que ya es en realidad, quizás ahí sí podemos hablar más de un archivo o hablar más de un orden, derivó en algunas cosas interesantes para mí o gratificantes. Una es el libro Adelaida, que lo escribió un escritor argentino radicado en Italia sobre la vida de mi tía, hija de Lorenzo y de María Teresa, y que lo escribió en base a documentación. La conocía, pero además de documentación que fue recopilando y demás, y que yo le di. Entonces esas cajas un poco de valor tuvieron. Estuvieron varios años. Centralmente lo que le di y que aportó al libro fueron las cartas desde el exilio que le escribía Adelaida a su hermano, que era mi papá. Es un libro que se editó en Italia hace 2 años, hace 1 año se editó acá, Planeta lo editó, Ariel, que es de Planeta, y ahora está saliendo otra traducción más en España. Entonces, se la está recordando a mi tía, cosa que me agrada muchísimo, y además es un libro que está teniendo una cierta trayectoria, si se quiere, no sé, ya va a 3 países, ¿no? 2 idiomas. Bueno, eso se puede pedírselo a Gustavo Macayo y lo trae. Por lo menos mi ejemplar fue así. Y después también Nieto de Artista, que escribí yo, que está ahí, también como para tratar, como decía Romina, también de cambiar el lenguaje, si se quiere, ir buscando la forma, porque, nada, bueno, no es accesible para todos. Pensado sobre todo en mi abuelo, en tratar de recuperarlo, de que lo vuelvan a conocer y demás, que en algún momento fue conocido, y ahora digamos que no, salvo por muy pocos. Y la otra que sucedió la semana pasada y también me llena bastante de placer, y esa consecuencia de la base de datos y a consecuencia de esas cajas, de esa acumulación,
es que el cuadro este que está a la izquierda, que se llama Despertar, que es el que despertó el libro también, fue donado a la Galería de Arte La Otra Banda en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Tuvo un recorrido parecido también a algo del que se hablaba. Estuvo en una familia, mueren los integrantes de los dueños y los hijos dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, se contactó conmigo, empezamos a charlar, fue un ida y vuelta con no sé qué, y terminamos en la idea de donarlo a algún museo. Y llegamos a esta posibilidad, entonces bueno, creo que es una consecuencia del trabajo este de primero acumular y después tratar de sistematizar, de ordenar un poco, ¿no? Bueno. ¿Por qué fue a Mérida? No hay mucha claridad, está una hipótesis escrita, si se quiere, en el libro. La persona que lo tenía había estudiado en Buenos Aires, había estudiado en la misma facultad y en el mismo tiempo que mi tía, Adelaida. Entonces yo no sé si volvió a su ciudad, Mérida, esta persona con el cuadro, o después, que seguramente por gestión de esta persona que trabajaba en la universidad de allá, llevó a trabajar al marido de mi tía y después fue ella. Entonces o lo compró o se lo dieron de agradecimiento por las cosas que hizo, pero bueno, un nexo hubo de alguna manera, sí. Gracias. Bueno, la página en sí, ahí había unas fotitos, pero ¿qué es lo que hago? Ese orden de alguna manera que hago. Acá ya no vinculado con la obra en sí, sino con la trayectoria, digo yo, no sé cómo se dice, de un artista. No me acá me pregunté, yo estoy como todo. Centralmente las exposiciones en las que participó, ordenadas por año, y después digitalizado toda la documentación que avala lo que estoy diciendo ahí, ¿no? Pueden ser catálogos, pueden ser recortes de diario, pueden ser invitaciones, tarjetas de invitación que se hacían, hay distintas cosas, todo lo tengo, o casi todo digitalizado y puesto ahí. Y después, en la medida de lo posible, una galería de imágenes, también de fotografías y demás. No tengo de todas, pero bueno, las que voy teniendo las voy ligando a esas cosas. Roberto recién decía que tirar o que no, creo, o surgió esa conversación. Yo no tiro nada, porque yo no tengo ese criterio, de alguna manera, qué sirve y qué no. Entonces, pongo todo ahí a disposición y estoy a la espera de que aparezca algún tesista, algún licenciado que quiera hacer una investigación o algo, y ahí resolverá qué le sirve. Pero en principio, si aparece el nombre Lorenzo Gili o aparece el nombre de María Teresa Balaguer, lo pongo y después veremos, ¿no? La mayoría de las cosas están digitalizadas, ¿no? Y algunas las tengo en soporte papel, otras no, porque las fui encontrando después. Por ejemplo, esto es un catálogo. Vuelvo a Venezuela de casualidad, que encontré hace poco porque se me pasó en el momento de digitalizar esa caja, se ve, de una muestra individual de mi abuelo que se hizo en el año 77 en Caracas, nada que ver con el otro cuadro. Y en el catálogo hay todo un texto y una frase ahí tirada medio al pasar, que dice: célebre por su serie sobre el tema de la madre y por una notable escultura de Alberto Einstein, desnudo. Entre paréntesis dice que suscitó extensos comentarios en la prensa europea. Me lo tiraron así y ahora tengo que buscar en la prensa europea qué hablan de esta escultura que... Un desnudo de... Un desnudo, pasemos a la siguiente.
Ahí está. Ahí está la escultura. Como un programa de chimentos. A la derecha está mi abuelo con no sé quién en una exposición que se hizo en Buenos Aires en el año 63 que se llama La fe en la angustia de Einstein. Es como un David de la relatividad. Bueno, está bueno. A la izquierda una foto familiar, yo con mis dos hijos Qué bueno. en una situación más o menos actual. Hoy mis hijos están mucho más grandes. Pero bueno, no encontré todavía ninguna Genial. repercusión en la prensa europea sobre el desnudo de Einstein. Me encantaría encontrarlo, es una de las... Busco, no encuentro por ahora. El cuadro que, el cuadro que está ahí atrás lo colgamos hace poquito acá en Cofradía cuando presentamos el Un libro. cuerpo tallado. con Contamos, los mismos no, ángeles. después iba a decir una tontería, pero después quiero decir algo. Contá más o menos cuánto hace que empezaste a hacer este trabajo. Eso, sí. Tiempo. Bueno, yo soy Agustín Gigli, no lo dije, no todos me conocen. Perdón, me conozco tanto yo que lo doy por obvio. Quería divulgar. No sé. Yo empecé alrededor de hace 10 años con esto. Claro. Eh, Nos saca un montón. Cuando podemos recibí las cajas porque murió mi padre y había que desalojar algunas cosas, qué sé yo, y bueno, él se dedicó toda la vida y bueno, no tengo registrado, ahí no me acuerdo, pero las primeras cosas que tengo del año... Bueno, el catálogo de la Bienal de Venecia del año 28 lo tengo, que participó mi abuelo, y después de ahí tengo un montón de cosas que no las junté yo, obviamente, ¿no? Mi abuelo, mi papá, y ahora sigo juntando yo un poco, pero bueno. ¿Y esto es cómo vas buscando? Y esto es como voy buscando, sí, el otro día hablaba con Irene, ¿qué digo? ¿Qué traigo algo? Que no sé qué, y me dijo, bueno, ¿cómo buscas? No son búsquedas sistemáticas, pero cada tanto pongo Lorenzo Gigli en el buscador y a ver qué sale. Pongo en Mercado Libre y salen algunas cosas, sobre todo catálogos, hay unos cuadros que están en venta. Después encontré, por ejemplo, Hemeroteca Digital Castañeda, interesantísimo, digitalizaron los diarios de Santa Fe, o por lo menos algunos, entonces ahí, esos que se ven ahí, hay 8 o 10 artículos de 1930, de una exposición que hizo en la ciudad de Santa Fe, me re sirvió, estaba buenísimo. En la Biblioteca Nacional también, cada tanto busco si aparece algún libro que lo mencione y todo. Bueno, Marketplace. ¿Con inteligencia artificial? ¿Probaste? No, dice cualquier cosa. Sí, no lo conoce. ChatGPT no lo conoce y divaga, en realidad. Pero bueno. No, más que la respuesta que te da, lo interesante es que Pero la uso, sí. lee las páginas disponibles con una Sí. velocidad terrible y después hay que separar, ¿no? Por supuesto. Sí. Porque velocidad mucho, pero por lo menos te lee las páginas. Cuando encontré esto lo de Einstein, ChatGPT dijo que había cartas de cuando se encontró con Einstein en Princeton y que, mentira, todo, se inventó No, una siempre novela inventa, sí, sí, impresionante, nunca viajó a verlo a Einstein, nunca se escribió una carta, nada. Queda para analizar por qué la fe en la angustia de Einstein. Estoy empezando a generar una hipótesis del título ese de la exposición, pero bueno. Entre otras cosas que cada tanto revuelvo y vuelvo y no sé qué, es, digámosle, archivo fotográfico, ¿no? Porque ni siquiera están en una sola caja, las estoy tratando de poner juntas. Esta foto que tenía todas las chances de ser tirada a la basura con esa doble exposición que tiene, no es mal escaneado mío, que puede estar mal, pero hay una doble exposición. Organizando esta charla, digamos, esta presentación, me di cuenta de una cosa que me encantó, no sé si sirve para algo.
es mi abuela sosteniendo a mi tía, a la derecha mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, al fondo en esa exposición más leve mi abuelo, y del otro lado de vuelta la mamá de él, digamos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Y ese es el retrato de mi abuela que está en el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe. Tiene el mismo saquito. Es del año 27 el cuadro ese, que se llama Maternidad, también está en el libro. No sé por qué se llama maternidad, ¿no? Yo no le veo una maternidad, no sé si los pintores ahí pueden opinar. Pero en agosto del 27 nació mi tía. Entonces yo digo, no se le nota, pero está embarazada. Y después usaba el mismo saquito ahí en la foto. Vamos a la siguiente. Mi familia del año 27 también. Mismo saquito. Mismo saquito. Vamos a la siguiente. Y mismo babero el bebé. Casa Nostra. Mismo saquito. Y el mismo pañuelo en la cabeza. Sí, sí. Nada, se pueden abrir ahí cosas para pensar, para divertirse, ¿no? A partir de una foto que dudé en su momento cuando la vi, y qué cagada esta foto, qué mal, ¿no? Ahora, no sé el fotógrafo que si lo hubiera tirado o no. Claro, lo que pasa es que vamos a decir, con esto de que uno piensa que la fotografía es una cosa y a lo mejor es otra, o cada uno la... Es decir, a mí muchas veces me dicen, no tengo una foto porque necesito hacer un afiche, un paisaje. Y yo la verdad digo, mira, yo foto paisaje no saco. Si vos ves un paisaje, usala, está todo fantástico. Pero para mí son estado lumínico, es temperatura, es color, es otra cosa, es sentimiento. Para mí la fotografía pasa por ahí. Si vos ves otra cosa, está todo bien. Pero bueno, yo en esa foto veo otra cosa. Es decir, vos fijate que la persona que está atrás, suave, a la izquierda, es muy parecida a la que está en primer plano acá a la derecha. Es la misma. Sí. Por eso. Claro. Sin embargo, vos fijate que la nariz de la que está sosteniendo el bebé, con el de atrás que está suave, la mujer con el hombre de atrás, es la misma nariz. La misma nariz. Bueno, a lo mejor eso sí, la verdad que yo ni me di cuenta, a lo mejor lo veo yo nomás, digamos, pues son cuestiones de que uno ve una cosa y otro ve otra, y no es que uno te viene y otro te mal, digamos, son... Y el personaje de atrás está mirando a cámara y el resto triangula al bebé. Hay alguien que está saliendo, traspasando esta cuarta pared. Cuarta pared, sí. Nos está mirando. El resto está mirando al bebé. ¿Y el bebé superpuesto será el mismo? Sí. ¿Los dos bebés? Supongo que sí. Bueno, nada, eso. Termino con una acuarela. Grabado, dice, bueno, acuarelado, será intervenido, ¿no? Sí, después parece un agua fuerte, una punta seca. Sí, y después la acuarela que hizo María Teresa Valeiras, mi abuela. Y nada, agradecer y cualquier cosa, digamos, no sé, vos decías, él empezó hace mucho, desde cero absoluto arranqué. Pero con una conciencia de lo heredado o del material, porque aparte, atrás de este material, en cajas, hay obra, ¿no? Pero por ahí no lo dijiste. Esculturas yo también. No quiero interpretar, pero tu papá tenía un archivo ya. Claro. Tu papá tenía algo, Sí. unas fichas, algo tenía. Sí, bueno, Más no allá de las traje. cajas, Vos- más vos allá de me las habías cajas que pedido te dejó unas sí. fichas con nombre de algo. Sí, él había hecho un inventariado de la obra, de la obra que, no de que él tenía, en general, de todo. No le entrecruzó quizás con, un poco sí, con las publicaciones que tenía guardadas, pero bueno, sí, tenía la intención esa.
pero lo hacía quizás de la misma manera que yo, de forma solitaria, sin abrir y sin... Entonces, lo que me pasó a mí es que recibí la caja como paso previo al container, ¿no? O, Todos respiramos hondo. entonces, bueno, y no sé, quizá algunas otras cosas han ido, pero